Y ahora damos la bienvenida a nuestros siguientes invitados en estricto orden alfabético. Mauricio Cantú González, en representación del equipo de Claudia Sheinbaum, diputado federal de Morena con licencia y candidato a la alcaldía de Monterrey. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenas noches. Muy bien, Alfredo, gracias por la invitación. Es un tema muy importante. Yo aplaudo definitivamente el documento y el esfuerzo que está haciendo una institución tan relevante para nuestro país como la Iglesia Católica, y qué bueno que lo acaba de decir, que lo están haciendo también los estados y los municipios. Gracias, Mauricio. Y también esta noche recibimos a Rubén Moreira Valdés, coordinador nacional del territorial de la campaña de Xóchitl Gálvez, representante de los foros temáticos de seguridad, diputado federal del PRI y ex gobernador de Coahuila. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias nuevamente por estar con nosotros. No, hombre, muchas gracias por la invitación. Creo que vale la pena hablar sobre este documento y sobre cuál fue su nacimiento, qué implica para el país y bueno, el momento en el cual vivimos. Y creo que lo que se firmó fue importante. Más allá de las particularidades, fue un buen llamado para la paz. Gracias, Rubén. Y también recibimos esta noche aquí en la cabina a Gibran Ramírez, analista político, panelista y uno de los voceros del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. Nuevamente, Gibran, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues muy contento de hablar contigo, con tu audiencia y con los representantes de las coaliciones. Espero que sea un diálogo fructífero porque es sin duda alguna sobre el tema más urgente para México y creo que hay que discutirlo muy seriamente, más allá de lo electoral. Gracias a los tres por su tiempo, confianza y por estar aquí precisamente en la cabina del Heraldo Radio. Y sin mayor introducción, pues vamos a dar paso a esta conversación. El texto dice en alguna parte que el tejido social del texto del que estamos conversando está en un proceso de degradación acelerada y apunta a que una de las causas es la polarización política. Nos dedicamos a la política, ustedes se dedican a esto de la política. Te quiero preguntar, Mauricio Cantú, contigo que quiero abrir este espacio. ¿No crees que mucha de esa polarización se genera desde las mañaneras, desde Palacio Nacional? ¿Qué nos pasa? No, definitivamente no, Alfredo. A ver, veamos los datos concretos. O sea, hubo una descomposición social, en eso sí estoy de acuerdo completamente, en donde no se atendió a los jóvenes, en donde no se atendió a las necesidades de las personas de este país, especialmente casi la mitad que estaba en un estado de pobreza, y por décadas se tuvo una política en donde pues no se buscó atacar las causas que generan la violencia. Es decir, tener una estrategia dual como se está teniendo actualmente, en donde se busca, por un lado, atender a las causas, generar millones de becas, generar oportunidades para los jóvenes, que no los reclute el narcotráfico, 9 millones, dicho por las instancias oficiales e internacionales también, como el Banco Interamericano de Desarrollo, 9 millones menos de pobres en nuestro país en 5 años que va el gobierno. Y esto claramente se necesita, porque no puedes esperar tener paz y seguridad en un país cuando tienes más de 50 millones de pobres como era en el pasado. Y ahorita ya bajó en 9 millones, ya estamos en 46 y tenemos que seguir bajando esa cantidad. Entonces, cuando se atienden las causas que generan la violencia, paralelo a aumentar las capacidades de la fuerza del Estado para hacer una investigación, inteligencia estratégica, operativa y táctica en sus 3 niveles, para también aumentar de lo que se tenía en la época de Peña Nieto, en donde se bajó en promedio al año 4.7% el presupuesto de la Policía Federal, y no solamente no le aumentaban de acuerdo a la inflación, se lo fueron bajando. Había 37,000 elementos para atender todo el país, y actualmente ya tenemos 187,000 elementos de la Guardia Nacional y va a seguir de acuerdo al plan aumentando. La primera generación de cadetes de la Guardia Nacional instruidos bajo las ciencias de seguridad pública se acaban de graduar el año pasado porque iniciaron en 2019 y estas generaciones se van a ir graduando e incorporando. Entonces, para no estar mucho con este tema, porque quiero dar la palabra a los demás también, sí te puedo decir que no hay forma de erradicar la violencia, no hay forma de generar la paz si no se atacan las causas que la generan, las causas sociales, y es lo que está haciendo el presidente y es lo que va a hacer la doctora Sheinbaum, que también, si me permites unos segundos, nada más decir los resultados que tuvo en la Ciudad de México: 51% reducción en homicidios en 5 años, 58 en delitos de alto impacto, más de 1 millón de becas
para los jóvenes solamente en la Ciudad de México. Y esto se va a extrapolar a nivel nacional, atacando las causas y generando una capacidad policíaca y de investigación fuerte con las fiscalías. Vamos a dejarlo ahí, Mauricio. Rubén Moreira, ¿qué hizo mal el PRI? Que el presidente sigue echándole la culpa a los gobiernos del pasado, y aquí lo escuchamos, Mauricio dice, pues claro, esto es lo que nos heredaron, esto fue lo que dejaron. O busca lavarse las manos el régimen actual. Lo que pasa es que en materia de seguridad el presidente todavía no empieza a gobernar. Está por terminar su sexenio y sigue culpando al sexenio de Calderón o al de Enrique Peña Nieto, ¿no? Trae 180,000 homicidios reconocidos, porque tenemos una lista negra muy grande. Solamente en lo que va del mes de marzo, Hidalgo no ha colocado 9 homicidios en los cometidos y reportados al secretariado. Además de que traemos una subregistro, porque en ninguna parte se están anotando los cadáveres que salen de muchas fosas o homicidios con masacre como el que sucedió en San Miguel Totolapa. Ahora, la lucha contra la violencia es multidimensional y tiene que hacerse de diversas maneras. Que haya más ingreso en una parte de la población, eso no quiere decir que haya tejido social, que es lo que está reportando la Conferencia del Episcopado Mexicano. Que en algún lugar no haya homicidios, no quiere decir que el crimen no controle el lugar. Que hayan bajado el robo de vehículos, pues yo pregunto, ¿quién se va a robar un auto en Taxco? ¿Quién se va a robar un auto en Chilpancingo o en Acapulco? Que No, hago un pues, paréntesis. contar, ¿no? Guerrero es un estado ya fallido, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene este tema de la Conferencia del Episcopado? Que creo que es bien importante y te lo digo rápido. Hay un homicidio en la Sierra de Chihuahua, matan 2 miembros de la Compañía de Jesús y ellos emprenden una reflexión nacional, levantando información, más de 20,000 personas participan en todas las diócesis de México, y luego hacen una gran reflexión en Puebla, en la Universidad Iberoamericana, hasta que está este documento. Y este documento es el que se entrega y se firma. También va acompañado con una carta, hace unos días, que está dirigido a varios segmentos. Está dirigido al gobierno, está dirigido a los gobiernos locales, a los ciudadanos, está dirigido a los partidos políticos. Y a los que vienen, sí. Y de lo que se trata, creo que fue un buen momento, es de que haya un acuerdo nacional para enfrentar la violencia. Eso de andarse disculpando, pues hombre, está de más. Lo que le puedo decir es que este gobierno abdicó a enfrentar el crimen. Se replegó. Con Peña Nieto tuvimos 22,000 detenciones en el 18. Hoy tenemos 8,000 detenciones y va a la baja. Usted ve cómo patean a los soldados. No hay estrategia, no hay rumbo, abdicaron, no hay coordinación. Tenemos un grave problema. Gracias, Rubén, gracias. Gibran, ¿qué estás viendo tú a partir del documento que presentan y el hecho de que y el candidato firmen un acuerdo? ¿Eso ya es un avance? ¿Coincides en lo que se está diciendo aquí en la mesa? ¿Estás de acuerdo? Mira, yo creo que es un buen signo que se firme el compromiso. Sin embargo, veo que persiste un patrón que hemos tenido a lo largo de estos años, que es que el gobierno en turno se disculpa y culpa a los gobiernos del pasado. Eso pasó en el gobierno de Peña y eso pasó en el gobierno de Calderón, donde dice que le dejaron sembradas las causas de la violencia en algunos lugares como en Tamaulipas o en propio Michoacán. Y hace falta la madurez que pone la Conferencia del Episcopado y la Compañía de Jesús para plantear esto como un asunto nacional en el que tenemos que ser adultos y no jugar a la política electoral nada más. Hemos tenido experiencias de pacificación en el país y las ha habido en otros países de la región. Nosotros hemos citado, ha sido polémico, el ejemplo de Bukele, que no ha querido recurrir a recetas, sino que con las condiciones del Salvador hizo materialmente posible una pacificación. Otro ejemplo es Rubén. Él logró pacificar el estado de Coahuila también
con una mirada hacia la realidad local y cosas que si se hubieran discutido abiertamente habrían sido también muy polémicas. Y están los ejemplos de Tamaulipas y Nuevo León en su momento, lugares en que la política para la pacificación no se discutió abiertamente, salvo algunas partes, pero que funcionó. Creo que estamos en un momento ya de una urgencia impostergable para definir las políticas hacia el futuro en esa materia y que tienen que ser políticas de Estado. No podemos andarnos aquí con cosas como jugar con las cifras, como hace Mauricio, para exculpar al gobierno de Claudia Sheinbaum y decir que se disminuyen los homicidios cuando incrementan 13 veces las desapariciones o cuando las muertes sin causa determinada se disparan también. Eso no es serio. Y lo mismo a nivel federal con las desapariciones que en este mes probablemente lleguen a las 50,000 desapariciones. Bueno, hay un debate sobre las cifras de desapariciones, pero... Hay un debate interesante, pero de todos modos lo que priva es el subregistro. Entonces, la cifra debe ser aún mayor. Los estudiosos más serios, por cierto, venidos de la Iglesia Católica, dicen que tenemos varios cientos de miles de personas que están desaparecidas y que no están en ningún conteo oficial porque nunca hay literalmente desaparecidas de todo. No hay incentivos para denunciar, están en zonas de silencio, nadie quiere meterse a eso y es una realidad que tenemos que afrontar como país sin oportunismos, ¿no? Y sin perspectivas triunfalistas que no tienen base material. Bueno, a ver, Mauricio, pues creo que los dos han hablado de lo que tú comentas. ¿Abdicó el gobierno? ¿Son cifras alegres las que presenta en este momento? Un minuto antes de irnos al corte. Definitivamente no abdicó, y ahí están las cifras y las vemos históricas. A ver, 2006 había al año 8,800 muertes, homicidios. Lo dejó Calderón con 27,000, un aumento de 192%. ¿Qué refleja ese dato? Una descomposición social tremenda. Ganaron espacios en todas las regiones del país el narcotráfico. ¿Qué pasó de ahí? A Peña Nieto. Siguió aumentando al punto de llegar a 37,000, es decir, 58% en ese sexenio. Lo tomó hacia el país el presidente. Es decir, no pueden dar un número y decir es que hay tantas muertes y desapariciones cuando esa tendencia va a la baja. Es decir, ya por año estamos en 29,000 cifras oficiales del 2023, una reducción de más del 20%. ¿Y qué es lo que refleja? Más importante que el número, refleja una atención de las causas. Es decir, los jóvenes ahora sí tienen oportunidades, las personas tienen trabajo, la menor tasa de desempleo de toda la OCDE se está viendo actualmente. Vamos a dejarlo ahí porque nos llega la guillotina. Mauricio, te interrumpo, vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer una pausa, nos vamos unos minutos, escuchamos unos anuncios comerciales. No le cambie, quédese con nosotros porque va a estar interesante, porque van a seguir conversando sobre la visión que tienen las candidatas y el candidato sobre este tema de la seguridad. Gracias, quédese, no le cambie. Son las 9 de la noche con 31 minutos, hora del centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada. Y sabe usted, con una cobertura en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso a esta mesa de análisis, de debate sobre el documento que recientemente firmaron las candidatas y el candidato por la paz, la Conferencia del Episcopado, la promotora de este documento. Y bueno, reitero el saludo a nuestros invitados de esta noche: Mauricio Cantú González, representante de Claudia Sheinbaum; Rubén Moreira, representando a Xóchitl Gálvez; y Gibran Ramírez, representante de Jorge Álvarez Maínez. Pues nos quedamos un poco, antes de irnos al corte, con la pregunta. Tú ya nos decías, Mauricio, que el presidente no abdicó. ¿Por qué tú piensas que abdicó, Rubén, si nos quedamos en ese tema? ¿Qué le falta hacer al presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué dejan de hacer la oposición en digamos, en el Congreso de la Unión? Porque la oposición también tiene una participación importante y responsabilidad en esto. ¿Qué está pasando? Rápido, tres cosas. Sí, se abdicó a luchar contra el crimen.
y hay muchísimos ejemplos, menos detenciones, menos liberación de personas, hay lugares donde el ejército, donde la Secretaría de Seguridad, donde la Guardia Nacional no se presentan, no hay coordinación con los estados, no hay una sola fotografía con los 32 gobernadoras y gobernadores hablando de seguridad, no hay una sola, no hay diálogo con los gobernadores, al contrario, de repente en la mañanera empiezan los linchamientos. Bueno, pues ¿cómo se va a lograr eso sin colaboración? Ese es un tema. Y te va otro rápidamente. Si ustedes se fijan, la carta del episcopado mexicano habla de un problema inminente y de un problema que es peligrosísimo, que es la intervención del crimen organizado en las elecciones. Y que esto se está volviendo ya un clamor en todas partes, tanto dentro del país como fuera de México. ¿Hasta dónde va a haber elecciones libres? ¿Hasta dónde el crimen va a intervenir? Bueno, en lugares como Marabatío ya decidió al menos quiénes no van a ser alcaldes, porque los mató. Mauricio, quiere comentar algo sobre el tema. Es que es una aberración pensar que se claudicó, para nada, y ahí están las cifras. O sea, ya hay 9 millones menos de pobres, que eso genera también que haya menos violencia, porque estás hablando que son jóvenes, que no los va a reclutar, y quiero insistir mucho en esto, porque es una estrategia integral. Por un lado se atienden las causas y por otro lado se fortalece a las instancias de seguridad, se fortalece la Guardia Nacional, se fortalece la cantidad de personas. Había 37,000 en la Policía Federal para cubrir todo el territorio nacional y ahora hay 187,000. Esos son datos concretos y por eso sigo insistiendo en que está muy bien el documento, que se haga un diagnóstico y partiendo del diagnóstico seguir trabajando, pero en los 3 niveles, federal, municipal y estatal. Un último comentario, Gemma, sobre esto en particular. ¿Si abdicó o tiene cifras alegres el gobierno? Abdicó es falso, además, lo que dice Mauricio. Esto de que se sacó a 9 millones de personas de la pobreza, solamente es si no partimos de cómo empezó esto en el sexenio. Si no contáramos con la contingencia del COVID, en realidad solamente se regresó a un punto y después se recuperaron otros 4 millones o otras 4 millones de personas salieron de la pobreza. Además hay un error en la premisa ahí. La gente no es violenta porque sea pobre. Hay comunidades muy pacíficas en el sur del país que son comunidades desgraciadamente muy pobres. Las determinantes de la violencia son otras muy distintas y no necesariamente tienen que ver con las necesidades materiales de una persona. Ese discurso es típico de la derecha. Es en realidad el de criminalizar la pobreza y es, por cierto, el que difundieron Bill Bratton, ¿no?, y Rudolph Giuliani en Nueva York. Claro, Marcelo Ebrard se trajo a Giuliani, a Bratton se lo llevaron en Buenos Aires, hicieron estas consultoras que dieron estas recetas tontas en materia de seguridad que se adaptaron aquí y que desgraciadamente siguen rigiendo las mentes de muchos políticos. Okay. Una última intervención. La derecha es justamente lo contrario, es meterle balas, es no atender las causas, es hacer lo que hizo Reagan en el 80 cuando llegó a Estados Unidos, el 79 Thatcher en Inglaterra. La derecha piensa que a pesar de que tengas 60-70% de la población en la pobreza, todo se arregla con balas y peor aún, ponen a un narcotraficante de secretario de seguridad como es Genaro García Luna, que era el encargado de la seguridad en el país por 6 años, y ahora está preso en Estados Unidos. Hay rumores de que se está cayendo el caso. Pero bueno. Es algo que definitivamente tenemos que abordarlo con seriedad y decir, no puedes nada más fortalecer a las instancias en capacidad de inteligencia, en capacidad de despliegue en todo el país, como se aumentó 5 veces la cantidad de elementos, sino tienes que atender las causas, tienes que buscar cómo lograr que el país esté contento por medio de que se les está atendiendo y que sus derechos están garantizados, vivienda digna, educación. Pero yo regreso a lo que dijo Gibran. Los pobres no son delincuentes, o sea, segundo, darles más ingresos no crea tejido social, eso es una dádiva. No más que eso, pues eso no crea tejido social. Me pueden a mí dar más ingresos y aquí no llevarnos ni siquiera bien. La tercera cosa, México tiene 9 billones de pesos de presupuesto.
yo tengo la certeza que la inteligencia de la Sedena en este momento, o la de la Guardia Nacional, sabe perfectamente cuántos aviones que traen droga están cruzando el territorio nacional, y desde los drones, que de estos que duran 24 horas dando vuelta o 20 horas dando vuelta, saben dónde está ahorita una columna de tanquetas de estas hechas, disfrazadas de hechizas, monstruos, como sí, les dicen. Como todos sabemos, en Zacatecas, ahí en el cruce de Villa de Cos, donde está un grupo de delincuentes esperando a ver quién pasa. Bueno, el problema es que no se actúa. Okay. Y ese es el tema. Si ahí está la columna esa, ¿por qué no va y se actúa? Escondérsele al Estado, a un Estado como el nuestro, es muy difícil. Entonces, ¿por qué no se actúa? Déjenme recuperar según Mientras está matando gente, perdóname que interrumpa, Gracias. en esta hora que estamos aquí, sí, se van a cometer 4 homicidios de los reconocidos. De los que se registran. Bueno, según el Compromiso por la Paz, México se debate entre un modelo de gobernanza autoritaria y criminal y un modelo de gobernanza democrática que hasta la fecha ha sido incompleto y precario. El presidente López Obrador, lo hemos escuchado con algunas frases como no me salgan con que la ley es la ley, ¿no? Además de los ataques al Poder Judicial, al INAI, a la transparencia. Incluso muchos aseguran que esto demuestra su intención de construir un régimen autoritario. Te quiero preguntar, Mauricio, ¿coincides? ¿Ese modelo se pretende heredar al siguiente gobierno? No, justamente lo que se está trabajando. O sea, a ver, el Poder Judicial está podrido, y hablemoslo de todas sus letras, porque no hay realmente punidad cuando se cometen los delitos. Liberan a delincuentes, hay jueces corruptos, magistrados corruptos, ministros corruptos. Se tiene que trabajar, y por eso es la propuesta que se hizo en su momento y que estamos esperando la elección para tener la mayoría calificada y que pueda pasar, porque no la votaron ni el PRI, ni el PAN, ni MC. Es decir, no solamente tienes que fortalecer las instancias de seguridad, las fiscalías, sino también tienes que hacer que el Poder Judicial sea honesto, que el Poder Judicial haga su trabajo, porque siempre han tenido muchísimo presupuesto que no se utiliza realmente para impartir justicia. Y todos sabemos de los casos de jueces corruptos, de magistrados corruptos, que se venden por un plato de lentejas. Entonces, aquí veamos el asunto de una manera integral y cómo se ha estado trabajando sobre esto. Y vuelvo a insistir, no vas a lograr una paz en ningún país, y está comprobado, si no tienen la capacidad de las personas de desarrollarse como individuos, si no hay espacios públicos sanos, si no hay realmente derechos garantizados y oportunidades para los jóvenes, para los adultos mayores. Y esto es lo que se está teniendo en este gobierno. Y claro que, como dice la frase, que Roma no se construyó en un día, pues esto que se descompuso por décadas, pues toma tiempo en arreglarse. Se siguió descomponiendo. Eso es lo que no se toma en cuenta. Bueno, han seguido incrementando los homicidios y las desapariciones sistemáticamente, del calderonismo para acá, con las distintas fuerzas políticas, y hay que ponernos serios en eso. Y hay que ponernos serios también en que de nada sirve que crezca una institución como la Guardia Nacional en 100,000 elementos o más si se dispara el delito de extorsión. De nada sirve si se dispara el tráfico de personas y si se disparan las economías ilegales y violentas en todo el territorio nacional. La verdad es que el país ya es desde hace tiempo autoritario. Tuvimos un breve periodo donde se pensó que íbamos hacia un pluralismo regido por el derecho. Ahí nos quejamos y gritamos, nos indignamos por los casos de amigos de Fox y por Pemex Gate, como que todavía no perdíamos la inocencia y creíamos que realmente íbamos a una transición a la democracia. De allá para acá, todo han sido prácticas autoritarias crecientes, simulación ante la ley, financiamiento privado masivo de las campañas electorales por miles de millones de pesos, que nada tiene que ver con la ley, y decisiones al margen de la Constitución, mientras cada vez se simula más. Esto no lo tomamos en cuenta cuando hablamos de violencia y de inseguridad. De lo primero que tenemos que partir es de reconocer ese país que tenemos, porque también la política electoral y el costo de las campañas impacta en la perpetuación de ese autoritarismo y particularmente de las economías violentas, que son las que le meten el cash a eso. Gracias, Rubén. Una cosa preocupante. Desde el gobierno se trata de minimizar lo que está sucediendo. Hemos visto
homicidios terribles, agresiones terribles, y vemos al presidente de la República minimizando, pero no nomás a él, a los funcionarios, a su partido, hoy tenemos un partido oficial, a los partidos que... Dice el presidente que la autoridad moral está sobre la ley. Pues eso es terrible, porque además, ¿cuál moral? Eso no lo dijo. ¿Y la de quién? ¿La de quién? Dijo, Pero, mi autoridad está sobre la ley. Se estaba minimizando, ¿no? Un día dijo, Gatell, que con esa autoridad moral no te iba a pegar el COVID y mataron 800,000 personas por no usar el cubrebocas, ¿no? Y un día sacaron una estampita, y yo soy católico, pero sacaron una estampita y dijeron que eso detenía el COVID. Detente. Esto es así como de ultraderecha, ¿no? Ponemos ahí el ramito dentro de la casa y no va a pasar el diablo, ¿no? Pero vuelvo a lo otro, se está minimizando y eso está costando vidas. Y insisto con lo que dije hace rato. La carta del episcopado habla de una realidad. El crimen se está metiendo en las elecciones. Como lo dijo el alto comisionado en materia de derechos humanos, como lo dijo la Internacional Socialista, como lo dijo la OEA, como lo dijo Amnistía Internacional. Y estamos ya en el proceso electoral. Y el Estado mexicano no reconoce que hay una urgencia y que en muchas partes el crimen va a poner funcionarios y que puede influir en la elección nacional. Bueno, si ya a varios gobernadores los favorecieron de manera determinante, estuvo el caso de Carmona, que primero benefició a Cabeza de Vaca y después a Morena, para que no me digan que me voy nada más contra algunas de las alianzas, y estuvo el caso de Sinaloa, donde sistemáticamente los operadores electorales del PRI fueron intimidados, pero no solo eso, sino que los candidatos más competitivos del partido sinaloense fueron bajados de la contienda con amenaza de muerte. Eso es un problema ya urgente, ya gobiernan buena parte de las contiendas electorales en este momento. Dijo el presidente Mauricio, por encima de esa ley, se refería a la ley de transparencia, está la autoridad moral, la autoridad política, y yo represento a un país, a un pueblo que merece respeto. A ver, tenemos el audio. Alfredo, pónganlo si quieran, todo se tiene que ver en su contexto. O sea, lo que estaban ahí, que pongan el audio, a ver. Lo que estaban ahí criticando fue... Vamos a escuchar. Bueno, vamos a escuchar. Escuchemos aquí, pónganse los audífonos. A ver, venga, jóvenes. Presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente? No, por encima de esa ley, sí, está la autoridad moral y la autoridad política. Y yo represento un país, sí, que represento a un pueblo que merece respeto. Ahí está. Digo, nada más para apuntar y seguir con la conversación. ¿Puede haber Estado de Derecho cuando quien jura cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen es quien las viola sistemáticamente, Mauricio? Pero no las viola sistemáticamente, ahí estamos en el problema. O sea, estamos hablando de seguridad y sacan del tema de una periodista en donde manda una carta, porque veamos el contexto, no se vale nada más poner un audio y no decir el contexto. Tú, por eso tú estás aquí, tú eres el vocero de la campaña. El número institucional que está en internet, en Google, y publica la carta del gobierno, porque fue una carta pública que se envió, y entonces estaba diciendo que se violó la ley de transparencia cuando no se violó la ley de transparencia. Entonces, partamos de ahí y también digamos las cosas como son. A ver, aquí ambos, Rubén, Gibran, están hablando como si este gobierno hubiera generado esa descomposición y como si el crimen hubiera tomado esos espacios. Yo dije que viene del calderonismo para acá la decadencia, con todas sus letras. En las elecciones del 2018, candidatos asesinados, 123. Muy lamentable. Actualmente sí tenemos también ya alrededor de 20. 40. Sí, son creo que 20 y tantos. 40. Y ahorita ahí vi la nota de los más que aparecieron. Y fueron... Esto viene de mucho atrás, es decir, no es algo que se generó en este gobierno. El crimen fue ganando espacios y obviamente por eso se recuerda el pasado, porque el que no conoce su pasado no entiende su presente. Pero Andrés Entonces, Manuel, lo que está haciendo Andrés Manuel está atacando dijo, las causas, Rubén, está atacando las voy causas. A pacificar el país. Sí, bueno, eso sí lo dijo. Y es algo que se está viendo con los resultados, porque también Gibran no dice las cifras, de ahí están las cifras oficiales. Se ha reducido de 36,000 muertes al año a 29,000 muertes al año. Eso es una cifra, aunque diga que no, ahí está en el INEGI y hasta las instancias internacionales la reconocen. Entonces, ¿qué estás viéndose una tendencia a la baja? Hay una capacidad de la Guardia Nacional donde tiene mayor inteligencia operativa,
táctica y estratégica, donde está más presente en el país porque ya tiene 187,000 elementos capacitados, cuando antes eran 37,000 de la Policía Federal, donde antes no se les dio las capacidades legales ni las capacitaciones físicas, sino que se sacó por decreto, sin incluir en la ley, al ejército a la calle, y esto no se vale, porque las cifras son tramposas, eso ya se las expliqué al ministro las cifras Saldívar, son oficiales. Pues, si vamos a debatir, veamos las cifras. Hacían trampas sobre estadística. O sea, ahí la cifra negra también es un dato interesante. Revelador, pues. Y a final de cuentas, claro que hay un problema que se tiene que seguir trabajando. Por supuesto, pero la doctora ya dio resultados. Para empezar, a nivel no son 180,000 los integrantes de la Guardia Nacional, son 187,000. No, son 120,000. No, para empezar, sí. Fue la secretaria de Seguridad y nos dijo hace una semana. Pero hay otro problema con la Guardia Nacional. Tan mal está que no tiene sustento jurídico. El artículo 21 de la Constitución. Bueno, ese es un tema que estaba pendiente por resolver. El artículo 21 de la Constitución dice que tiene que tener un mando civil. Y no es así. No es así que el ejército es el primero que cabildea para que le demos sustento jurídico. Y eso es público. Tan mal está que el señor presidente de la República vuelve a mandar una iniciativa dentro de estas 20 para que el mando sea militar. No tiene ni sustento jurídico, no está actuando la Guardia Nacional. Bueno, ayer se murieron 3 de la Guardia Nacional por uso de fentanilo en Ciudad Victoria. Pues porque no están formados para ser policías. Están haciendo menos detenciones. Pero a mí me preocupa, insisto, que el crimen se está metiendo en las elecciones y que puede haber una gran bronca. Es justo, el documento del episcopado propone realizar una reforma electoral y del sistema de partidos para erradicar la corrupción y la penetración del crimen organizado. ¿Tú estás de acuerdo con ese diagnóstico, Gibran? Hay un párrafo más duro, dice, no puede convivir el crimen con la elección. Con la elección o con la política. Bueno, ¿qué comentas sobre este asunto, Gibran? Es muy importante, la cuestión que tenemos que discutir es cómo hacerlo. En todas las campañas circula dinero en efectivo, desde luego que mientras más posibilidades haya para una marca de ganar, el efectivo está más a la mano. Y es eso lo que se tiene que controlar. Hay quien ha propuesto que se elimine el dinero en efectivo en la política. Es una propuesta que podría parecer bien. Que se elimine en el país por completo. Para economías formalizadas, pero hay tanta población que no está bancarizada que la verdad es una propuesta que no es realista. Lo primero que tendríamos que hacer es actualizar primero el esquema de financiamiento de los partidos. Que es parte de la reforma. Debo decir, tenemos que discutirlo, el planteamiento de Maínez es discutirlo, estas propuestas no son terminadas ni últimas. Sí, la reforma del presidente y tenemos que reconocer qué es lo que hay, cuánto dinero viene en realidad de lo privado, de las distintas economías, y cuánto viene en realidad de lo público. Además, a veces privatizan el dinero que viene de las prerrogativas del INE, ¿no?, mediante empresas y proveedurías. Ahí está el nudo, en el financiamiento y en los topes de gastos de campaña, porque actualmente hay todos los incentivos para esconder de dónde viene el dinero. El dinero tiene que estar sobre la mesa, que todos podamos ver de qué se trata, qué intereses son los que hay, y reconocer eso legítimamente. Bueno, en Estados Unidos se hace, y de alguna manera los incentivos para la intervención de las mafias se han reducido. Gracias, Gibran. Se nos acabó el tiempo, se pasó de volada el tiempo. 40 segundos, los vuelvo a invitar, claro que sí, los vuelvo a invitar y la cabina está abierta, el espacio está abierto y muchas veces porque va a ser larga la campaña. 40 segundos, una conclusión sobre el documento y sobre la perspectiva de la candidata Claudia Sheinbaum en torno al tema de la seguridad. La perspectiva de la doctora Claudia Sheinbaum es muy clara, es seguir atacando las causas que generan la violencia, atender a los jóvenes, atender la educación, generar universidades, porque está más claro que una megaprisión y balas no van a solucionar el tema. Esa es la visión que tuvo Calderón y no funciona definitivamente, y seguir bajando los delitos como lo estamos viendo. Ahí están los números, y en la Ciudad de México ahí están los 5 años de los resultados de la doctora, 51% menos homicidio, algo inédito, 58%
delitos de alto impacto. Gracias, Mauricio. Rubén, una conclusión, brevemente, cada vez nos queda más. Se aceptó en sus términos el documento del episcopado. La propuesta inicial es actuar, porque ahora se abdicó a la lucha por la paz. No es cierto esto de la señora Sheinbaum. Según el ENVIPE, el 80% de la población de esta gran ciudad se siente inseguro. Están creciendo los homicidios no identificados, está creciendo la desaparición de personas, están creciendo los homicidios culposos, y bueno, pues es una fantasía esto. Estamos listos para volver a venir. Gracias. Gibran. Se rondan los niveles de Tamaulipas y de Guerrero, por ejemplo, en la ENVIPE, que es la encuesta más sólida que tenemos de INEGI, no con el margen de error que tiene la que presumen en el oficialismo. Esto lo tenemos que discutir no solamente en la política, sino que tiene que ser un diálogo nacional de una sociedad que se mire a sí misma, que reconozca sus defectos, que reconozca sus problemas y que sepa encontrar su violencia para superarla. Gracias, Gibran Ramírez, que es uno de los voceros del candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Maínez. También gracias, Rubén Moreira, coordinador nacional territorial de la campaña de Xóchitl Gálvez. Mauricio Cantú, en representación del equipo de Claudia Sheinbaum. A los tres, gracias por estar esta noche con nosotros. Llegamos al final de este espacio y, si nos permiten, vamos a dejar abierta la comunicación y la invitación, porque seguiremos aquí en el Heraldo de México en esta Ruta 2024, porque estamos muy metidos, muy interesados, muy preocupados por lo que va a pasar en las próximas elecciones, y los espacios están abiertos. Gracias, Isaías Robles en la información, Ángel Arellano en la producción, Ulises Villalpando en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería. Muy buenas noches, descanse, quédese con las frecuencias de El Heraldo Radio. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 9 de la noche en la producción con La Silla Rota. Gracias, muy buenas noches.